a todos. Un poco la idea de esto, que no tenga tanta estructura, sino sea un poco más un conversatorio y hablar de inversión de impacto. No sé aquí quiénes han escuchado el término inversión de impacto antes. ¿O quién sabe qué es inversión de impacto? ¿Alguien se anima a decirnos qué es inversión de impacto? Una inversión en startups que están resolviendo problemas que tienen un componente medioambiental, social y como siempre rentable y económico. De acuerdo. Lo único que cambiaría de esa definición es la palabra startups, porque la inversión de impacto es más amplio que startups, como entendemos la definición de startups. Inversión de impacto es invertir con la finalidad de, por un lado, invertir en un proyecto, en una empresa que tenga un componente de escalabilidad, que pueda crecer y generar una rentabilidad como inversionista, pero al mismo tiempo que sea un negocio, un proyecto que genere un impacto social, que en el ADN de este negocio, de este proyecto, busque impactar a una población o sea algo climático, al planeta, como principal misión. Entonces es como invertir pensando por un lado en la parte financiera, pero también por otro lado buscando tener un impacto ya sea social o ambiental. No es solamente startups, porque digamos inversión de impacto es como engloba todo tipo de inversión. Uno puede hacer inversión de impacto invirtiendo en un proyecto, puede hacer inversión de impacto invirtiendo en un corporativo. Ahora vamos a hablar también de inversión en deuda, otros tipos de instrumentos como blended finance. También engloba la definición de startups, porque uno puede, digamos, el fondo que yo represento es un VC de impacto. Invertimos en startups que tengan ese componente tecnológico, pero que al mismo tiempo generen un impacto social y ambiental. Entonces, engloba diferentes tipos de activos, pero es invertir con esta tesis o este lente de no solamente buscar una rentabilidad, sino también un impacto social o ambiental. Esa es como la definición. No sé, Jorge, si te gustaría complementar alguna definición. Creo que sí. Tenemos un micrófono. Sí. Entonces, bueno, no, de acuerdo con lo que se mencionó, nosotros también incluimos como definición en la inversión de impacto el hecho de que tenga un propósito, que sea algo a propósito. Es decir, que lo que queremos es que la inversión que estamos haciendo que sea a propósito y que el emprendedor también tenga un enfoque claramente, un propósito en eso, no es que sea algo que se va a dar como algo aleatorio o algo adicional a lo que está haciendo, al contrario, que en este caso sea una inversión que busca marcar un impacto positivo, socioeconómico, ambiental en la comunidad en donde se desarrolla. El segundo tema es que, como lo dijo Pía, no es, mejor dicho, es el concepto amplio, pero bajo ese concepto, por ejemplo, puede entrar lo que es inversión en temas de inclusión financiera, microfinanzas, fintech, pueden entrar los temas verdes, pueden entrar los temas de género, pueden entrar los temas de energía sostenible, pueden entrar los temas de agricultura, puede ser un montón de cosas. Lo que se está viendo acá es una de las varias variables o alternativas que puede tener a la hora que alguien piensa en hacer inversión de impacto. Entonces es un concepto más amplio, pero que puede involucrar diferentes sectores, si se quiere decir. Pero lo que de todas maneras trataría de enfocar es que tiene que ser a propósito, es decir, que tiene que tener una intencionalidad para que a través de esa intención se logre hacer una inversión. Y lo segundo es que tiene diferentes formas, ¿no? Es decir, ustedes pueden pensar desde algo que es muy filantrópico, es decir, es un regalo, es un dinero que alguien da a un proyecto pero que no busca retorno, hasta, como nosotros, en nuestro caso, tanto Life como Bamboo,
Somos fondos enfocados en temas de impacto, pero que buscan tanto el retorno como el impacto. Entonces, en el lado del retorno nos comportamos básicamente como un fondo que evalúa bajo los términos y conceptos que ustedes seguramente escucharán cuando evalúan a alguien una inversión. La inversión, cuál es el retorno, cuál es la valorización, etcétera, etcétera. Pero adicionalmente a eso, también evaluamos cuál es el impacto potencialmente que se podría crear, pero buscamos las dos. Lo que quiero dar a entender en todo caso es que te van a encontrar con algunos fondos que en algunos casos, creo, si no me equivoco, pueden definirse como Impact First, por decirles en inglés, quiere decir que pueden invertir en impacto, pero no necesariamente buscan retorno. Existen, por cierto, existen algunos de ese tipo. En nuestro caso, nosotros estamos enfocados más por el lado de tienen que darse las dos condiciones, o sea, tiene que dar un retorno, tiene que ser rentable, pero al mismo tiempo tienen que tener un enfoque de impacto. Eso es todo. Y de repente ahí quería hacerles otra pregunta. ¿Quién ha escuchado antes el término ESG o ASG en español? Una inversión que... Ahí está. ¿Quieres contarnos un poquito qué es ESG? ¿O si quieres yo les cuento un poquito porque es un término que todavía recién está empezando a sonar y tiene probablemente menos tiempo. ESG significa Environmental, Social and Governance, o en español ASG es criterios ambientales, sociales y gobernanza. Entonces, cuando uno piensa en este espectro de tipos de capital, imagínense al lado izquierdo tienes el inversionista súper tradicional, que solamente está mirando la escalabilidad del negocio, sus retornos financieros y no tiene en cuenta nada más, invierte en el sector que sea, contamine o no contamine, tenga impactos positivos o negativos, está mirando solamente a la parte de rentabilidad. Pero luego, si uno se va más hacia la derecha en ese espectro, tienes estos inversionistas que empiezan a aplicar los criterios ESG. Y es invierto, obviamente buscando una rentabilidad, exactamente como un inversionista tradicional, pero soy consciente de que hay impactos positivos y negativos que pueden generar esta operación en los diferentes stakeholders. Cuando hablamos de stakeholders, no es solamente pensando en la rentabilidad del accionista, sino quiénes son mis stakeholders si soy una empresa. Son mis empleados, son obviamente mis accionistas, mis clientes, mis proveedores y también el planeta, porque al final tengo una operación y puedo estar contaminando con un impacto negativo en el planeta también. Entonces, y ahí entran estos criterios ESG, es operar sabiendo o siendo consciente de los impactos, podrían ser no intencionales, negativos que podría estar teniendo en otros stakeholders. Y ahí empiezan a incluir los inversionistas diversas cosas. Lo primero es las famosas listas de exclusión. Ok, soy un inversionista que busca rentabilidad, perfecto, pero no invierto en determinados sectores. Temas que generen contaminación, temas de carbón, temas de casinos o diversos sectores que sabemos que pueden tener unos impactos negativos, ya sea sociales o medioambientales, ¿no? Temas de drogas, por ejemplo. Entonces, empiezan a eliminar, por lo menos recortan su universo de inversión a sectores que a nivel macro no tienen unos impactos tan dañinos en la sociedad o en el medio ambiente. Y aplican criterios ESG, que es básicamente entender este negocio, esta oportunidad de inversión, qué impactos pueden tener a nivel environmental, o sea, a nivel del medio ambiente, y es entender, ok, estoy invirtiendo en esta empresa agrícola, ok, cómo son sus procesos, cómo se hace todo el manejo de agua, el uso de energía, todo el tema de manejo de residuos, etcétera, porque podría estar generando algún impacto de repente no intencional pero negativo por el modelo de negocio, o que tienen una planta gigante que puede emitir una cantidad de CO2 gigante. Entonces, tratar de medir eso y entender cómo se mitigan estos riesgos medioambientales que terminan impactando también en el negocio, como sabemos. Lo otro es la parte social, y es como, digamos, a nivel interno, a nivel de los empleados, es una empresa que digamos, es responsable con sus empleados, les da todos los beneficios de ley, temas de seguridad y salud en el trabajo también. Entonces se revisa toda la parte social a nivel de los empleados, pero también a nivel de sus clientes.
Y la otra que es gobernanza, que es súper importante, ¿no? Esta empresa o este emprendimiento tiene por lo menos las bases o la estructura mínima para operar de una manera responsable desde la parte de gobierno corporativo. Una junta, un comité asesor, que tenga determinados derechos para los accionistas, que tenga un acuerdo de accionistas o, digamos, diversas cosas que aseguren un mínimo de gobernanza. Entonces, todo esto que engloba ESG es como esa siguiente fase, que todavía no es impacto, no es inversión de impacto, pero sí se acerca mucho, porque por lo menos estamos mitigando los impactos negativos que podemos tener en los otros stakeholders y somos conscientes de esos impactos. Y hacia la derecha ya viene la inversión de impacto, que era lo que describió Jorge hace un rato, que ya es, digamos, invertir con esa intención. O sea, este modelo de negocio fue creado porque busca solucionar esta problemática social o ambiental y va de ese lado. Y ahí tienes los inversionistas como nosotros, que buscamos impacto y rentabilidad, y los dos tienen el mismo peso, impacto y rentabilidad. Y hay otros inversionistas que son los Impact First, que están dispuestos a sacrificar rentabilidad con tal de alcanzar unos objetivos de impacto más claros. Y ya hacia el final ya tiene lo de filantropía, que básicamente no busca recuperar el capital. Entonces, parece como muy complejo. Inversión de impacto está como justo en el medio, priorizando tanto rentabilidad como impacto. Y eso es un poquito la diferencia. A veces se habla de ESG y se habla de impacto, pero tratar como de explicar esa diferencia. Y algo que decía Jorge hace un rato súper interesante, y es que la inversión de impacto, como no solamente tienes unos objetivos, o por lo menos revisas un performance cómo va el performance del lado financiero, pero también buscas que exista un performance del lado social, porque tú invertiste con una finalidad de generar una rentabilidad, pero también de generar un impacto. Y ahí entra a tallar un tema que es súper importante, que es el tema de medición de impacto, ¿no? Así como medimos cómo le va a la empresa, vemos su estado financiero, vemos algunas métricas, etcétera, cómo medimos el impacto. Y ahí, no sé, Jorge, si quieres contarnos un poco desde la perspectiva de ustedes. Sí, nosotros tenemos un área en el fondo que se encarga de lo que es monitoreo de impacto desde el inicio hasta el final. Y lo que establecemos ahí es una tesis de inversión por ese lado, cuando hacemos una evaluación y miramos qué es lo que hay ahí para poder invertir, es que tratamos de identificar lo que nosotros denominamos como teoría de cambio, que básicamente es el hecho de cómo la empresa desde el inicio, cuando quiere hacer su negocio, donde quiere hacerlo, identifica la oportunidad de poder llegar a hacer un impacto en la comunidad, desde que reciba la inversión hasta que eventualmente pasan unos años y claro, ese impacto se va materializando. Obviamente no se espera que ese indicador que sea definido por la empresa sea ya, digamos, se haya logrado desde el inicio, al contrario, pues se está haciendo la inversión, pero se esperaría que en el tiempo, por ejemplo, en temas de inclusión financiera, la empresa pueda haber incluido financieramente, vamos a decir, desde 10 personas hasta 1000 personas. Esa teoría de cambio, cómo cambió gracias a la inversión, esa aproximación para lograr un impacto positivo en la comunidad, es lo que se busca entender a la hora que se hace una inversión de impacto. Le llamamos teoría de cambio, ustedes lo van a ampliar y seguramente es un concepto donde hay bastante literatura sobre ello. No es un concepto teórico, no hay fórmulas detrás, es un concepto en donde claramente dependerá de cada empresa que quiera hacerlo y quiera involucrarse con inversionistas de impacto, porque otros inversionistas no lo van a pedir necesariamente. Digamos, ustedes hablan con un VC que es más comercial o algo así, ellos quizá dentro de su debida diligencia no van a hacer una evaluación de lo que es el impacto. No está mal, no es una crítica hacia ellos, pero en nuestro caso, que sí lo miramos como parte de la debida diligencia, entonces sí nos enfocamos en entender cuál es esa teoría de cambio. Segundo, una vez que se identifica esa teoría de cambio, estamos de acuerdo en que eso es algo que queremos alcanzar, debido tanto nosotros por otro lado, cuando ponemos el dinero, como ellos cuando lo van a ejecutar, viene ya la fase de monitoreo desde la vida de la inversión hasta el final. Y lo que se busca ahí es que podamos apoyar a la compañía en lo que es la consecución de ese objetivo de impacto, que se definió al inicio. Entre otras cosas, claro, no estoy hablando solamente de lo que es impacto, pero
Por el lado del sur, estoy seguro que PIA o el equipo de Alliance, con nosotros cuando estamos en medio de un directorio, miramos de todo, no solamente eso, ¿no? Miramos también, claro, cómo está la gobernanza de la compañía, el tema financiero, cómo van los productos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero adicional, miramos también cómo va la consecución de ese objetivo de impacto que se definió al inicio. Y para ello tenemos ciertos indicadores, ya sea si es una empresa financiera, ya sea que si es una empresa agrícola, energética, género, por ahí se me olvida algunos más, clima. Hay ciertos objetivos que se identifican desde el inicio y eso es lo que buscamos tener, monitorear con el tiempo. Una vez que se define que esto puede ser una inversión de impacto. Quizá tú quieres dar algunos ejemplos de cómo, dónde sí. Las inversiones que han hecho. Sí. A ver, para poner los ejemplos. Una de las empresas de nuestro portafolio, Simplifica, es una empresa colombiana, es una startup. Ellos lo que desarrollaron fue una plataforma para que las personas que contratan empleadas domésticas puedan gestionar todo lo que es el pago de la nómina y el pago de todos los beneficios de ley. Realmente, como sabemos, en Latinoamérica la gran mayoría de los empleados domésticos son informales y de repente no es necesariamente porque es la voluntad del empleador, sino que es muy complejo gestionar todo lo que es el pago de nómina, y ya hay países, como es el caso de Colombia y ahora México, que eso ya está siendo regulado y es una obligación. Entonces, esta startup lo que hace es vende un SaaS y que el empleador paga un fee chiquito mes a mes y a través de la plataforma puede gestionar de manera fácil, como su nombre lo dice, simplifica todo lo que es el pago de la nómina. Entonces tiene un impacto. ¿Cuál es nuestra teoría de cambio? Es un tema de formalización de empleo y tiene un impacto, una tesis también de género, porque la mayoría de las empleadas domésticas son mujeres, y a través de esta plataforma también pueden acceder a cursos y ya se genera toda una comunidad también de aprendizaje y oportunidades. Entonces, cuando uno dice, ok, ¿cómo mide el impacto de esta empresa? Nosotros lo vemos de varias perspectivas, ¿no? Uno es como esa amplitud del impacto, ¿a cuántas personas está llegando una empresa como Simplifica? Ok, impactado, tiene creo que 12.000 o 15.000 empleadas domésticas que están siendo hoy pagados otra vez y empleos formalizados al año. Ok, perfecto. Pero no solamente nos interesa eso, ¿no? Sino nuestra teoría de cambio es qué viene con esa formalización. Ok, son parte de la plataforma, bien, entonces están accediendo a unos beneficios de ley, ok, pero cómo eso les ha cambiado la vida, ¿no? O sea, ¿y en qué sentido? ¿Y en qué magnitud? Entonces ahí se vuelve mucho más difícil la medición de impacto. Lo que hacemos nosotros es utilizar una metodología que se llama Lean Data, que lo que hace es encuestar directamente a esos beneficiarios, que hay una relación de preguntas que se le hace, que es justamente para entender temas de empoderamiento, temas de, ok, cuánto fue, digamos, cómo cambió tu calidad de vida antes y después de pasar por esta plataforma, si accediste a educación, cuál es el impacto de esa educación, tienes algún trabajo adicional o estás estudiando para, digamos, acceder a determinado empleo, etc. Entonces, se definen ya métricas mucho más específicas al modelo de negocio, pero es súper importante balancearlas. No podemos caer en solamente medir cuántas personas estamos impactando y al final del año, cuando nuestro reporte impactamos tantos miles de vidas, pero no dejar de lado la otra parte, ¿no? De cómo les estamos impactando y cómo esa teoría de cambio se vuelve una realidad. La realidad es que las empresas no saben cómo medirlo, ¿no? O sea, probablemente sí, conocen a sus clientes, saben a cuántos clientes le están vendiendo, etcétera, pero ahí también viene como el apoyo del fondo y con unos partners especializados en medición de impacto que nos ayudan a entender cómo pueden medirse y empezar. No solamente medirse lo otro, no solamente medir por medir, sino nosotros le decimos como medir y gestionar. ¿Qué haces con esa data? Esa data no es para reportarle a tu inversionista de impacto que aumentaste en X vidas o esos son los impactos, sino cómo mejoras tu misma propuesta de valor, porque estás escuchando directamente de tus beneficiarios finales y cómo mejoras ese producto para seguir vendiendo más,
mejorar la propuesta de valor, pero al mismo tiempo seguir profundizando ese impacto. Y eso es un poquito lo referente a medición de impacto. No sé si quisieras compartir algún ejemplo de repente del lado. Sí, nosotros en nuestro caso, bueno, tenemos varias verticales. En la parte de bancos, donde invertimos, por ejemplo, un banco colombiano, un W, entonces un banco que da pequeños créditos, y ahí en ese fondo que está especializado en eso, buscamos que es una matriz, por un lado género y los temas ambientales, y por el otro lado el sector, como sector financiero, energía, salud, etc. Entonces, lo que buscamos en este caso es que, claro, haya una complementariedad entre el número de personas que se han repartido en mujeres, es un banco especializado en mujeres, más el hecho de que haya bancarización de los clientes. Ese es el objetivo, son los dos principales indicadores que se buscan. Obviamente el banco se podría desviar en el tiempo en esa tesis de impacto que tuvo desde el inicio. En nuestro caso no ha ocurrido eso, al contrario, es un banco bastante solidificado. De hecho, uno de sus inversionistas se llama Women's World Banking, entonces quiere decir que son inversionistas orientados exclusivamente a mirar inversiones de ese tipo, y lo que se busca ahí es el crecimiento de los clientes y la mejora de la calidad de vida en cuanto a ingresos y probablemente trabajo, por un lado. Luego tenemos otras inversiones en fintech que buscan lo mismo. Por ejemplo, invertimos en algunas billeteras electrónicas en Colombia también, que se involucraron mucho con lo que era la ayuda de la pandemia digital y el paso de los subsidios a través del uso de las billeteras electrónicas. Eso para nosotros representaba el impacto que justamente estábamos queriendo, que mucha gente que no estaba teniendo acceso a esos subsidios de forma natural se beneficiara con una compañía como esta para poder recibirlo de forma instantánea y en lugares muy remotos. Entonces se especializaba en ese tipo de cosas. O tenemos, por ejemplo, por el lado de la energía, empresas que se dedican a proveer energía, como se denomina pay as you go, ¿no? Entonces la empresa puede conectar el panel solar, lo puede conectar la persona puede conectarlo a medida que lo necesita, y se paga solamente la energía o la electricidad que se utiliza, no que está abierto todo el día, ¿no? Y la persona puede pagarlo al mismo tiempo a través de alguna billetera electrónica. Ese es el negocio como tal, perfecto, y eso es lo que por lo que hemos apostado, pero el impacto es luego entender cómo aquellas familias pudieron beneficiarse para poder mandar a chicos al colegio o simplemente tener acceso a luz, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos nosotros en este caso. Y así podría darles otros ejemplos con otras empresas que tenemos, pero lo que buscamos es eso, que tenga alguna vertiente, alguna vertical que involucre alguna mejora en la calidad de vida de las personas a propósito, no es algo aleatorio, no es como que es una de las cosas que hace, no, es lo que hace, es el core del negocio. Quizá si quieren yo les cuento además nuestro fondo cómo está dividido. Nuestro fondo está dividido como tenemos fondos de inclusión financiera en el mundo, tenemos fondos que son bancos y microfinanzas y fintech, tenemos fondos de energía que son energía renovable y además energy tech, tenemos fondos de agricultura, tenemos fondos de semis, tenemos fondos de género y ahora fondos de selva, ¿no? En nuestro caso nosotros hemos pasado por varias vertientes y verticales de lo que puede ser impacto, desde el sector financiero hasta ahora, que es lo último que queremos adicionar, que es el tema de biodiversidad. En cualquiera de esos puede definir temas de impacto, y manejamos un equipo que se dedica a monitorear esto juntamente con nosotros como equipo de inversión. Nosotros somos más el equipo de inversión y nos complementamos con ellos, que son los que definen esto, y hacemos un monitoreo constante. Y es súper interesante lo que hablamos al inicio, ¿no? Que inversión de impacto no es lo mismo que decir VC de impacto. Inversión de impacto es una forma de invertir que engloba diferentes tipos de activos y diferentes estrategias. En nuestro caso, nosotros sí somos particularmente un VC de impacto, significa que invertimos en startups que tengan base tecnológica, que apalanquen innovación, tecnología para proveer acceso a diversos servicios o productos básicos para poblaciones de bajos ingresos. Esa es nuestra tesis principal. Hemos invertido en startups de EdTech, temas de educación, de HR Tech, que son estas plataformas que ayudan
también a generar, digamos, el caso simplifica que les contaba hace un rato, ¿no? Temas de formalización de empleo, no necesariamente a través de la educación. Hemos invertido en fintechs y en otros sectores, pero siempre buscando tener un impacto en población de bajos ingresos. Nosotros invertimos no en una etapa tan temprana, o sea, no invertimos tanto como capital pre-semilla o semilla, sino más como en la siguiente etapa, que es lo que se puede llamar como una pre-serie A. Entonces, y así como existen estos fondos, existen otros con distintas estrategias, distintos instrumentos, fondos de deuda, fondos de equity, más temáticos. Entonces, eso, al final ese es el mensaje que queremos que se lleve, que la inversión de impacto es muy amplia y es importante que si tienen un emprendimiento con impacto identifiquen cuál es el tipo de capital que se alinea a sus objetivos financieros, pero también a sus objetivos de impacto. Y nos gustaría terminar también contándoles un poquito qué es lo que se viene en temas de inversión de impacto para Perú. Este año hemos tenido, no sé si todos se han enterado, pero un hito muy grande que tuvimos como país y como ecosistema de inversión de impacto, que fue la aceptación de Perú a la red del GSG, se llama el Global Steering Group for Impact Investment. Esta es una red internacional que se lanzó como parte de una reunión del G7 hace unos años, que promueve el desarrollo de ecosistemas locales de inversión de impacto. Tocó hacer una aplicación que le llevó a Perú 4 años de trabajo y ya finalmente a mediados de este año tuvimos la aceptación. Y es un hito importante porque algo que pasa en el ecosistema de impacto peruano es que es totalmente desarticulado, ¿no? Está no solamente Lima, provincias, sino también diferentes actores del ecosistema. Están las empresas, los proyectos en distintas partes del país, el gobierno, las universidades, pero realmente si queremos hacer proyectos que tengan una envergadura importante, una escalabilidad y un impacto a nivel país, tenemos que empezar a trabajar de manera articulada y de la mano. Entonces se creó una asociación que se llama Aliados de Impacto, que es la que es parte del GSG, también se le conoce como NAP Perú, es lo mismo. Y realmente estamos muy optimistas porque ser parte de esta red nos va a ayudar a tener acceso y visibilidad, ¿no? Acceso a la red del GSG de mejores prácticas y unas redes de expertos que nos van a ayudar a articular nuestro ecosistema local, pero al mismo tiempo tener también visibilidad y tener diversas iniciativas que vamos a empezar a lanzar para darle más visibilidad a este sector y atraer cada vez más capital, diverso tipo de capital a este sector. Jorge y yo estamos en la junta directiva que está liderando esta asociación y seguro van a tener noticias de nosotros. Los que estén interesados también en contactar con Aliados de Impacto, déjenos saber. Y bueno, yo creo que sí, hay una pregunta, ¿no? Estamos ya con el tiempo, ¿verdad? Bueno, por cuestiones de tiempo no nos queda espacio para preguntas, pero si quisiera terminar con algún mensaje final. O sea, por mi lado, espero que haya sido claro, que les quede un poquito más claro qué es inversión de impacto y creo que al final, desde la cancha en la que estemos, ya sea en una empresa, en un corporativo, en una startup, en una organización de gobierno, creo que todo el mundo está migrando hacia eso, a pensar no solamente, digamos, nuestra rentabilidad, sino estamos viviendo en un mundo en el que ya estamos viendo las consecuencias de no haber ni pensado en todos los stakeholders. El cambio climático y sobre todo, bueno, acá en Piura es una evidencia clarísima que ya no es algo que se puede venir, sino que es algo que ya existe. Entonces, la expectativa es que al final todos terminemos invirtiendo, pensando en estos impactos, ¿no? Eso es, gracias. Y bueno, es un mundo de inversión, para aquellos interesados hay muchos fondos en esto. Aquí solamente vemos 2, pero hay muchos fondos orientados a estos que ustedes pueden atacar también junto con otros pueden buscar en la literatura y se van a encontrar con mucho. Gracias, Silvia. Gracias.